El 5 de octubre de 1962 se lanzó el primer sencillo de los Beatles y ese mismo día fue el estreno de la primera adaptación de James Bond al cine. Ambos iconos culturales se enmarcaron en una capital británica efervescente, llena de optimismo y de modernidad. Tanto los Beatles como el personaje creado por el escritor Ian Fleming conformaron un universo cinematográfico propio. Hoy preparamos para ustedes un plano abierto dedicado a dos fenómenos de la cultura de masas que surgieron hace ya medio siglo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Plano Abierto, que en esta ocasión nos ocuparemos de un periodo muy específico en la ciudad de Londres, cuando se volvió como el centro cultural y centro cultural pop del mundo, representado sobre todo por dos emblemas. Uno serían los Beatles, desde luego, y el otro James Bond, el agente 007. Entonces, nuestro programa esta vez... ¿Qué tal, Fernanda? Hola. ¿Cómo estás? Perdón. Sí, entonces nuestro programa ahora se va a dividir en... Primero vamos a hablar de los Beatles y después... Y en la herencia inagotable, vamos, yo creo que todavía, Inglaterra sigue Sí, montada por en la supuesto. ola de todo lo que supuso esa época y la prueba fue en las Olimpiadas mismas. Sí, claro. Digo, aunque más adelante hablaremos con más detalles sobre James Bond y todo lo que ha significado, el hecho de que la reina, de que haya aceptado ser presentada en una especie de gag Un al stunt lado de gag, James Bond, sí. habla de cuánto peso ponen ellos en la mitología popular que aportaron al mundo y en la musical, por supuesto, no mitología, sino herencia Claro, real. ceremonia además que cerró con Paul McCartney, ¿no? Entonces Sí. estaban los dos representados ahí. Sí, el imperio cultural, ya que dejó de serlo, Exacto. en realidad dejó de serlo la corona británica pues hasta la fecha yo creo que Inglaterra representa no solo, o sea, como los grandes polos de movimientos culturales, también el movimiento punk, todo lo que ha sido cultura Sí. contra cultura, el contrapunteo, muchas Sí, muchas veces veces vienen de Londres. lo podemos remitir a Pero Londres, nada ¿no? se compara, tú no lo viviste, a la efervescencia que había en los 60s, que era realmente, bueno, todo mundo quería emigrar hacia, era como la Me hubiera meca para gustado la gente porque, joven. sí, Sí, me sí, sí. imagino que Sí, no, era el sueño, era ir a Londres y la fantasía de encontrarte con un Beatle y ir a las oficinas de Apple, en fin, todo lo que se estaba gestando, ¿no? Estaba gestando y que además no solo los Beatles, sino todo lo que siguió, digo, ellos fueron la cabeza, ¿no? de Claro. toda una invasión británica por los Who, los Rolling Stones, los Kings, los Después todo el Yardbirds. movimiento de Manchester, ¿no? De Exacto, toda sí, la sí, sí. música que vino en los 70s, Sí, no, 80s. claro. Entonces, bueno, pero ¿qué podemos decir de los Beatles que no se haya dicho? Es algo que Yo creo digo, que a mí me son parece, para mí es como, yo sí soy bitlómano, confeso, entonces para mí, si alguien me dice que no le gustan los Beatles, es como si me dijera, no me gusta la playa, no me gusta el mar, ¿no? Así, es algo así como que tiene que salir naturalmente de alguien, ¿no? Ahora, yo creo que, bueno, yo no viví la época, pero es como si nacieras en un mundo en donde es uno de los referentes culturales. Sí, No, yo no fundamentales, me ¿no? imagino, exacto, todo mundo, vamos, creo que todo mundo desde que tenemos conciencia podemos pensar en los Beatles y lo que es importante, creo, es que siguen ejerciendo esa fascinación, ya no nada más por el lado de la nostalgia musical, No, sino por todo lo que representaron. Es que no puedo dejar de pensar en un documental que se hizo hace poco, que lo hizo Martin Scorsese con sí, material de archivo sobre George George Harrison, Harrison ajá. y que, bueno, es largo, dura 3 horas, De pero se ha tres horas. pasado por televisión y demás. Está hecho para la Está hecho televisión, para de la hecho. televisión, pero que igual se aguanta ver en un tirón. No, no, claro. Y que es curioso porque no siempre asociamos a George Harrison con el Beatle emblemático, ¿no? Siempre son Lennon o Sí, McCartney. exacto, sí. Pero viendo Sí, este documental es como dar un paseo sesgado por todo lo que representó y sobre todo por el legado, bueno, por la inspiración y por cuando ya me hice bolas, cuando tuvieron esta incursión en las filosofías en Talis, orientales ajá. y
todo lo que eso implicó a nivel musical, vamos, yo nunca lo había visto tan claramente expuesto Sí, en ningún lugar sí, claro. como en este documental, y que fue, por lo que se ve en este lugar, a partir de George Harrison, quien era Sí. quien mejor entendía la filosofía budista, quien más realmente Él fue el que apegado abrió estuvo. los Beatles hacia Asia, digamos. Pero a un punto en el ¿no? que se dice en el documental, hasta un punto en el que incluso la vida espiritual de los Beatles, ya no se diga el mundo de la fama, sino incluso la espiritualidad de los Beatles le parecía frívola, Sí, claro. en el sentido de, creo que cómo fue el único que realmente absorbió, bueno, ya no podemos hablar de John Lennon, ¿no? No, claro, sí. Pero vamos, mucha de la responsabilidad musical de esa época, de esas composiciones, recaía en las composiciones de Harrison. De Harrison. Sí, bueno, es curioso ver que documentales sobre los Beatles, digo, ya como Bueno. figuras, solo hay Imagine de John Lennon y esta de Harrison. Es decir, no ha habido uno sobre la personalidad de Paul McCartney, ni otro, desde luego Ringo, creo que no da para o posiblemente sí, ¿no? Nunca sabes. Por ahí eso resulta ser un tipo, generalmente se le considera como el elemento más, chistoso, ¿no? Es como pero es muy buen baterista, hay que decirlo, y creo que sí se merecería un documental, ahora que lo pienso bien. Pues es que yo creo que Lennon llegó a representar. No, Lennon era, desde luego, era Y la como muerte. era una figura líder, era una presencia moral, ética para millones de jóvenes, Y la ¿no? muerte y en su momento y todo lo que Sí, representó, pues sí, lo no, convierte todavía más en una leyenda. una Ahora, leyenda, sí. McCartney siempre, bueno, me da la impresión, tú me dirás, fue el que más atraía a las mujeres, ¿no? Fue el que Sí, más despertaba sí, histerias. todos Era tenían su Beatle favorito. su adjetivo. Ah. Entonces, McCartney era el de cute Beatle, o sea, el Beatle mono. Harrison era el Beatle callado, ¿no? Silent Y Beat. Lennon era el Beatle intelectual, ¿no? Sí, Entonces, así se dividían, diferencian. se diferenciaban El las otro ni siquiera personalidades. se merecía Sí, pero no me acuerdo de si Ringo era Starr. The Funny Beatle o una cosa así, ¿no? Bueno, y también McCartney, como sigue activo y sigue, pues también. McCartney es el que demostró mucho mayor gusto por la interpretación, por el concierto, por mantenerse activo. Digo, sus discos post-Beatles son incontables, ¿no? De verdad, su producción es muy, muy prolífica y se ha mantenido siempre a los ojos del público. Es decir, recientemente estuvo tocando en México, hizo una presentación incluso en el En Zócalo. que fue, Sí, creo que muy sí. linda, yo no la vi. Entonces McCartney sí tiene esa cosa de showman que ninguno de los otros Beatles ha tenido, ¿no? Y de contacto con el Con el público. contacto con el público. Entonces este documental que vimos hace poco, el de The Love We Make, lo retrata en su fase esta de showman, pero también de hacer labor humanista, porque en este caso se trataba de un concierto para recolectar fondos para las viudas de los policías y bomberos fallecidos en el 11 de septiembre. septiembre. Sí, se ve, es impresionante ver el poder de convocatoria de McCartney. McCartney. Están Sí, ahí sí, todas sí. las grandes leyendas, Sí, no, claro. todos y de hecho, bueno, es muy gracioso que en algún momento aparece Harvey Weinstein y McCartney cuenta cómo Harvey Weinstein se para el cuello como si fuera él el que hace posible el concierto. Y McCartney hace un comentario como de que le da chance, ¿no? Como que bueno, sí, Harvey Weinstein por otro lado es como el dios del mundo, de otro mundo, que es el claro. mundo del cine, pero sí, el mundo del cine financiero, ¿no? Del cine independiente que jala bueno, lo independiente como marca, pero pues evidentemente todos están ahí, como se puede ver en el documental, por convocatoria de McCartney, ¿no? Claro, yo me imagino que truena los dedos y puede traer a cualquier músico vivo a presentarse. Sobre todo ¿no? si la causa es noble, imagínate. Sí, ¿no? claro. Es como irresistible, ¿no? Me quedé pensando en Bono, que tal vez sería como el otro. Sí, bueno. El otro. Pero por lo que representa McCartney, o sea, yo creo que abarca muchas más áreas que solamente la del icono, ¿no? Ahora, hablando en términos de nostalgia, es también imposible no mencionar las películas que hicieron ellos, como los Beatles, que en sí fueron también innovadoras. Ellos eran innovadores como músicos y también dentro del cine, gracias al trabajo de Richard Lester,
Claro. cambiaron el idioma de la película pop, del ídolo pop, ¿no? Que antes era Elvis Presley, cantaba una canción dentro del contexto de la canción. De hawaiano, y se y se enamoraba de una chava, en fin. Sí. Eran películas convencionales, chatas, horribles, ¿no? Y con los Beatles el concepto del número se cambió por completo, ¿no? Aunque en Hard Day's Night sí los vemos tocando en vivo, pero también hay como el antecedente del videoclip más directo que hay, que son el número, la canción escenificada como algo aparte, como un concepto aparte, ¿no? Así es, y que además era un círculo virtuoso con la Sí. fama del grupo, ¿no? Se Sí, presentaba claro. Hard Day's Night, aumentaba la Beatlemanía, Ya, sí, claro. después eso mismo servía como material de distintos Sí. testimonios grabados Sí, claro. de su fama, y ya después, bueno, con producciones como Magical Mystery Tour o Sí, como El claro. Submarino Amarillo, en donde ya también escenificaban las fases psicodélicas Sí, que visitaron exacto. en Sí, sus sí. determinados momentos, ¿no? Sí, es muy curioso cómo sí se divide, digamos, entre Beatles y Help, digamos, los Beatles todavía fresas, Sí. ¿no? Aunque se supone que en Help ya confesaron que muchas de las escenas las filmaron bajo la influencia del cannabis. Yo creo que sí, mucho antes, Mucho, pero sí, la imagen sí. era... Pero la pues, imagen era limpia. la y imagen pulcra. adolescente. Sí, sí. Y después, sí, por ejemplo, el Submarino Amarillo es todo un viaje, vaya, psicodélico, ¿no? Así es. Bueno, vamos a seguir platicando de los Beatles y ya vamos también a platicar sobre James Bond, pero no en este bloque, sino en el siguiente. Así que les pedimos que nos esperen unos segunditos y aquí los esperamos de vuelta. What's the matter, John Love? Blue meanies? There's only one way to go out. How's that? Singing! 1, 2, 3, ah! 1, 2, 3, 4. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8. He's a villain, a real mixer. A, B, C, D. Can I bring my friend to D, E, F, G, H, I, J? I love you. Sail ship, jump the tree. Estamos de vuelta, estamos platicando del Londres de la década de los 60 y cómo las figuras que emanaron de esa década, tanto ficticias como reales, ficticias como James Bond, reales como los Beatles, pues permearon la cultura popular de las siguientes décadas y se siguen haciendo presentes. Sí. Y siguen siendo referentes. Y siguen siendo rentables, además. Rentables Sí. y se han querido imitar, no con éxito. En el caso de los Beatles siempre hay una comparación, o sea, siempre que brota un nuevo grupo son Sí, como los nuevos los nuevos Beatles, Beatles, y sí. siempre eso queda inevitablemente grande y siempre Exacto. es un desastre, ¿no? A pesar de que Londres y Inglaterra ha seguido siendo Semillero Semillero de talento. Sí, sí. No, claro. Ahora, sin duda, yo creo que la aparición de los Beatles fue uno de los grandes sucesos del siglo XX. O sea, eso está fuera de duda, ¿no? Sí. Pero la aparición de James Bond yo la pondría mucho más abajo, ¿no? La No, aparición bueno, de James sí. Bond sí es un fenómeno que corresponde Me quedé a- pensando porque ya nada más para cerrar de los Sí, Beatles, no, tal vez fue en el momento, bueno, más allá de lo que musicalmente significaron, yo creo que fue el momento en el que la figura del fan, bueno, Elvis Presley la tenía, claramente que era una figura que se debía al público, pero el fan multitudinario, tal vez el que conocemos hoy, Sí. las multitudes que se desmayan y la histeria, Sí, los primeros en llenar estadios fueron los Beatles. y de ¿no? manera histérica, creo que Sí. es un fenómeno que si no se inaugura con ellos, por lo menos alcanza notoriedad mundial, ¿no? Claro, claro. El culto a la Sí. figura inalcanzable, los Sí, sí, sí. desmayos y demás, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, hablando de James Bond. volviendo a James Bond, pues este es el programa de las confesiones. Yo debo confesar que sí, también fui un adolescente en un principio fascinado por la mitología Bond, ¿no? Porque, digo, es una fantasía machista perfecta. Dilo sí, porque yo ahorita voy a hacer otra confesión, entonces voy a contraatacar. Ok, perfecto. Entonces, mira, era machista, era súper cool, era elegante,
racista. Era colonialista, se imponía por la fuerza y la violencia, ¿no? Tenía una violencia así además cruel, ¿no? Entonces sí, tenía gadgets, tenía juguetes maravillosos, entonces sí, era una figura de fantasía irresistible, ¿no? Sí. Entonces yo creo que por eso he visto las 23 películas completitas, ¿no? Las he seguido fielmente, aún a pesar mío. Hay veces que digo, hijo, esto debe ser, y sí, resulta ser un plomazo, Sí, a mí ¿no? nunca me llamó la atención No. la figura James Bond. Me lo explico. Pero bueno, no tanto por una corrección política, en realidad cuando veo cine no es eso lo que me importa, no, pero me parece tan pedante el personaje. Bueno, a la luz de, vamos, incluso los propios realizadores del último James Bond se han querido retractar de lo que fueron los percibidos excesos de esos primeros Bonds, ¿no? Sí, claro. Se dice que Daniel Craig fue el primer Bond melancólico, que reconocía, o no lo reconocía, pero M, que por primera vez fue encarnado por una mujer, por Judi Dench, le reprocha ser misógino, en fin, como hay un clip que anda por ahí sí, bueno, que se puede ver en YouTube, pero que en su momento fue una promoción del Día de la Equidad en Londres, Sí. en donde nada menos que la voz de Judi Dench le está recriminando a James Bond que en su lugar una mujer que tuviera su trabajo ganaría la mitad, sería discriminada por tal. Sí, Es decir, todas como, las desventajas de ser mujer en comparación con sí, Bond, ¿no? como una especie de expiación por todos Sí. los excesos de James Bond, pero lo interesante es que a pesar de todo lo que dices y de lo que digo yo, sigue siendo una figura de admiración. Entonces, pues algo debe de conectar todavía en Con todos el, estos... con Sí, sí, con el colectivo, ¿no? Con el imaginario colectivo. se dice sin que de duda. todo, o sea, en tanto hay 23 películas de James Bond que a lo largo de todo el tiempo que ha durado la franquicia, ya se puede decir que una de cada 2 personas en el mundo ha visto por lo menos una película de James Bond. Sí, se quedan estadísticas Es impresionante, ¿no? impresionantes, ¿no? Sí, y además de que las 23 han sido taquilleras. Es un récord inigualado por... No hay un solo título franquicia. Ahora yo me pregunto que que se le no es, parezca. no tanto como inercia, pero ya es una especie de requisito de volver a ver el Bond Sí, es un ritual. nuevo para... Sí, sí, es un ritual. No Y queda yo lo claro. veo así, ¿no? O sea, yo, vaya... Vamos a ver todos Skyfall, Skyfall, sí, sí, evidentemente. claro. Sí, lo que no sé, y también me pregunto es si los nuevos fans de James Bond serían fans del Bond original. Eso sería curioso, porque los que somos los originales, los que vimos toda la serie de Sean Connery, sostenemos que no ha habido Bond como Connery, ¿no? Realmente tenemos la imagen que se nos imprimió a lo largo de X películas, no sé, 4 o 5 que hizo Connery. Esa era la representación perfecta para nosotros de Bond, ¿no? Ya la llegada de Lazenby fue así como, ¿quién es este impostor, no? Y nos parecía así como una verdadera afrenta a nuestra manía que pusieran a este donadie a hacer de James Bond. Y luego pusieron a Roger Moore, que era un Bond mucho más... buena gente, más cordial, menos cruel, menos violento, ¿no? Y que además sí tenía el antecedente de Roger Moore de haber interpretado al Santo en la televisión, no el Santo del luchador, Claro, sino claro. el personaje de Leslie Charteris, ¿no? Entonces sí, esto ha provocado discusiones. Desde luego nadie defiende a Timothy Dalton, que fue el siguiente, que fue así como un James Bond gris, que nada más se veía que no lo disfrutaba. Y luego siguió Pierce Brosnan, sí, que para muchos decían que era un Bond. Es un Bond adecuado. Daniel Craig yo creo que dividió al público, Sí, ¿no? Porque sí. definitivamente ni él, o sea, bueno, ni su personaje tiene los mismos valores que los Bonds anteriores. No, Y, claro. bueno, el mundo mismo ha cambiado ya esta idea de la Guerra Fría, aunque no siempre era un asunto de soviéticos contra primer mundo, ¿no? No, Podría no, ser claro. cualquier terrorista que amenazara. Con dominar el mundo, sí. Pero bueno, ahora pues ya el espionaje es algo que se maneja de maneras tan distintas a como se podría haber imaginado, si alguien lo llegó a imaginar, a que se manejaban en la época de los primeros Bonds, que bueno, ya no puede compartir esos valores. Sigue compartiendo la vida lujosa, pero no puede tratar a las mujeres igual, porque yo No, creo que por tendría supuesto. cargos de misoginia. Incluso toda esta identificación de James Bond con las marcas, que en su momento fue patrocinado por distintos coches, bebidas, Sí, todo, sí.
ahora ya también se ha democratizado, ahora es una cerveza, es Sí. Heineken la que paga la publicidad. Y también el propio Bond es curioso, bueno, el propio Bond ya lo estoy identificando a Daniel Craig como si fuera... Sí, el propio Daniel Craig. Él ha dicho en entrevistas en donde es también no cínico, pero mucho más honesto respecto a lo que es Bond como aparato de mercadotecnia, en el momento en el que le dicen, ¿y no te parece mal que haya un product shot en la película? Y digo, bueno, es que esta es una película que cuesta $200 millones de dólares para promover. Sí, Es decir, ya no se exacto. diga cuánto para hacer. Entonces, si no aceptamos lo que nos puede ayudar, ¿cómo? No la podrían estar viendo ustedes, ¿no? No, de hecho fue una película que se paró, o sea, su Claro, producción porque MGM estuvo en porque- crisis. Sí, sí, MGM, la productora estaba en bancarrota, entonces no había dinero, Así paradójicamente, para hacer una película taquillera, ¿no? Así es. Sí, pues hay Ahora, Daniel Craig tuvo mucha resistencia, mucha gente cuando lo anunciaron dijeron, ese no es Bond, Bond nunca fue rubio, vaya, como que no parecía Bond no el llora. tipo. Es que en Casino Royale creo que hay un momento en el que cuando pierde a la mujer Sí, se seca una lágrima, ¿no? Lágrima, Entonces sí. él se ha defendido y dijo, no es llorido, es simplemente que Sí. bueno, perdón, te voy a interrumpir, pero vamos a seguir de todas maneras hablando sobre James Bond, sobre los Beatles con nuestro invitado cuando estemos de vuelta en la bodega de utilería. Pero antes vamos a ver una pieza de uno de nuestros colaboradores que se titula Beatlemania MX. Los Beatles representan para mí todo un estilo de vida. Yo desde niño los escucho por influencia de mi hermano mayor. Cuando te gustan los Beatles te haces un fan y si eres un fan extremo. Tuve la suerte de poder hablar por teléfono con John Lennon el viernes 7 de abril de 1972. Él estaba en Nueva York, yo estaba en Los Ángeles. Tuve la suerte también de poder ser el único medio Universal Stereo en el 2002 de haber entrevistado a Paul McCartney, así como estamos ahorita, yo lo tenía ahí. Fue una experiencia única. Lo chistoso es que en algunos lugares nos piden autógrafos y fotos. Y lo único que hacemos es representar su música, ¿no? Muchísimos jóvenes se siguen identificando con su música. Somos fans de los Beatles, igual que la gente que viene a vernos y a oírnos tocar. La única diferencia es que nosotros tocamos algún instrumento y las cantamos. Mi película favorita es A Hard Day's Night, por auténticas. Los Beatles no están actuando, es un día en la vida de ellos, lo que sufrían. El hecho de tener que ir del hotel a la presentación, estar siendo perseguidos por las fanáticas y el hecho de que sea en blanco y negro le da un halo de nostalgia muy especial. Considero Help mi película favorita aparte de que ya los puedes ver en color, la trama es divertida y el humor es muy inteligente, muy ácido. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. Mi película favorita es una en donde no salen los Beatles, que es El submarino amarillo.
pues realmente la idea es llevar el amor hacia arriba, eso es lo que es el mensaje de la película, ¿no? Que el amor puede contra todo lo demás. The name's Bond. James Bond. ¿Qué tal? Ya estamos en la bodega de utilería y en esta ocasión nuestro invitado es un viejo amigo, que no un amigo viejo, que es Óscar Sarkis, que es un experto musical que ustedes deben conocer, o como él mismo se define, un musicópata. Más bien. Muchas gracias por la invitación. No, pues justamente te invitamos porque tú tienes una referencia directa a lo que fue la invasión inglesa de los 60, ¿no? Que fue como avasalladora y desde luego venía encabezada por los Beatles, ¿no? Es una cuestión de sincronía que tuve muy buena, porque se me ocurrió nacer en 1948 y eso me dejó listo para que entrando a la adolescencia, claro, ya prácticamente 15, 16 años, me tocara el impacto brutal que tuvieron los Beatles y toda la secuela que parece venir detrás de ellos, pero en realidad era simultánea, es decir, sí, claro, había un renacimiento musical muy importante en el Reino Unido, que es un poco difícil conciliar con lo que sucedía antes de ello. Es decir, la música en Inglaterra era pues una cosa muy acotada, había desde luego jazz y blues, pero eso era solamente para los iniciados. La mayor parte de la población consumía la música pop ñoña parecida a la que había en los años, la era Eisenhower en los Estados Unidos, sí, ¿no? Sí. Y fueron esta punta de locos jóvenes que se puso a conseguir discos de rhythm and blues, de música negra, de blues. Sí, eran ingleses que querían ser negros, ¿no? Es una cosa muy paradójica. Que de alguna manera también es signo de los tiempos futuros por venir, ¿no? Porque ahora buena parte de la música del mundo la hace gente que quiere ser de otro país o por lo menos aprender de la gente de otros países. Pero el caso es que esto nos permitió tener una especie de resurrección de un rock que ya se había hecho, lo habían como recuperado la industria disquera y estaba fabricando muy industriosamente, valga la redundancia, ídolos juveniles pensando que eso era mucho más controlable, era probablemente más redituable. En realidad fue un fracaso muy sonado, pero vinieron a rescatarnos, pues ahora sí que los casacas rojas, ¿no? Regresaron los ingleses y con ellos regresó pues la vitalidad del rock, que estaba muy perdida, porque pues nos habían empezado a vender ritmos de moda, ¿no? Todos los descendientes del twist, el surf, el jerk, todos aquellos, ¿no? Y más los rockeros blancos que eran totalmente sanitizados, ¿no? Como Pat Boone, ¿no? Decirle rockero es decirle, vaya, tirar los términos. La música que era originalmente negra la blanquearon literalmente para volverla la intentaron algo. hacer Sí, porque sí, en sí, realidad ya vemos que nadie imitó en el Reino Unido a Pat Boone. No, claro. No, claro, creo que suerte. hasta Cliff Richard se ennegreció un poquito, ¿no? El Elvis británico. Pero entonces, bueno, pues con esta materia prima lograron algo muy interesante porque nunca pudieron ser negros, evidentemente, claro. ¿no? Pero hicieron lo que los Rolling Stones han venido pues regenteando con tanto éxito, que es una música de aspiración negra, de actitud negra, pero hecha por blancos y pues muy comercializable por lo tanto, ¿no? Y una cantidad de variaciones sobre este mismo tema que habrían de nutrir todo el resto de la década y que nos hizo a muchos pensar que la verdad es que había que irse a Londres, ¿no? A ver, eso es lo que yo quiero saber, porque me imagino que la recepción en Londres, en comparación a la recepción de una sociedad tan conservadora como la mexicana, en estos años, en este momento, pues bueno, no tenía nada que ver. ¿Cómo se vivió el brote de la Beatlemanía en México?
Fue como que de repente el cine se hizo a color, ¿no? Igual se sintió porque mis recuerdos del México pre-Beatle era de una grisura que de repente se alteraba por alguien que se vestía de pardo, ¿no? Pero la verdad es que era de negro para los funerales, el resto de la vida era gris, ¿no? Y algunos hombres alternativos se vestían de café, ¿no? Entonces, cuando nos atacaron ya con todo este ulterior desarrollo, que también representa, pues siempre al hablar de los 60 ingleses, pues aparece Austin Powers, aunque no sea ni inglés ni nada, pero habla de esta fascinación con un Swing in London imaginario, que era verdaderamente fascinante y que por supuesto aquí realmente estamos en el corazón. Aquí atrás está la calle de Londres, ¿no? Claro. Y aquí teníamos una zona rosa que aspiraba a ser nuestro Carnaby Street, ¿no? Entonces, pues tratábamos de vestirnos de otra manera. La zona rosa en un momento fue trendy, por decirlo supuesto. de algún modo. Sí. Había una boutique aquí en la esquina que se llamaba La Sexta Dimensión. Vean el acróstico y se imaginarán, ¿no? De la psicodelia que iba también teniendo sus primeros pasos en México. Y nos brindaban esas boutiques de repente ya pantalones acampanados, de rayas contrastantes, de cuadros, de este impreso que parecen amibas que se llama Paisley, ¿no? Que es muy psicodélico también. Claro. Y entonces nos empezamos a vestir de maneras que se comprobaba la eficacia del atuendo de uno cuando la patrulla lo detenía, ¿no? Ahora, hay dos etapas muy marcadas. Los Beatles fresas, vamos, los que cantan canciones de amor y donde ellos todavía... De traje. Con sus peinados de mop, ¿no? Y cuando ya empiezan a pisar la psicodelia, a visitar... con drogas y que me imagino que eso también supuso una fractura en los seguidores, ¿no? Pues no, en realidad ahí vamos México, todos, digo. ¿no? Éramos felizmente borregos en este sentido, ¿no? Para donde los Beatles nos dijeran íbamos a ir todos absolutamente, ¿no? Entonces, este tránsito que tuvo sus asegúnes, porque el culpable fue Bob Dylan, ¿no? Cuando estuvieron en Nueva York, pues sí los subió al techo del edificio y ahí los inició y les cambió totalmente la manera de hacer música, la manera de percibir al mundo. Sí fue un cambio muy acusado, pero que muchos de nosotros, pues en nuestro candor, nos limitamos, por ejemplo, a aprender inciensos, ¿no? Ya eso era suficientemente para estar en un ambiente el oriente, sí, exacto, ¿no? el budismo. El budismo, cáscaras ¿no? de plata, ¿no? Aspirado, exactamente. Ya oyendo a Ravi Shankar y tratando de trascender, ¿no? Más allá de... Cosa que además es perfectamente factible, habría que decirlo. No hacía falta de ser un iniciado de la psicodelia para sentírselo, ¿no? Entonces creo que muchos de nosotros nos uniformamos y ya con eso nos sentíamos suficientemente felices y acceder a una fiesta donde hubiera un grupo en vivo ya era realmente tener un pedacito de Londres en la mente, ¿no? ¿Y sí existía en realidad este antagonismo entre los seguidores de los Stones y de los Beatles? Es pues a escala mexicana, idea. que siempre la verdad es que en otros tiempos éramos más bien pacifistas, ¿no? Entonces nunca tuvimos no eran como los, no, más bien fue rockers, el invento fue una confrontación entre los Beatles y los Monkees. Que ahí fue como más comercialmente dirigido, ¿no? Pues es que lo que pasa es que era una cuestión ya de tener un poquito de información, ¿no? Sí. Y darse cuenta que un grupo que había sido formado totalmente pues para una... prefabricado, para una meta que era hacer una versión degradada de esto que tan imaginativamente nos vendió Richard Lester, ¿no? Los Beatles eran un grupo que era tan unido que sus casas no tenían separación entre las paredes, ¿no? Entonces, de ese mito de que en un grupo uno se encontraba a sí mismo, fue que se nutrió este proyecto de Don Kirshner, un productor americano que pues era totalmente metalizado, ¿no? Y vio ahí una posibilidad de hacer mucho dinero, pero no quería vérselas con un grupo y con todos sus avatares, y entonces tenía 4 actores contratados, ¿no? Y eso era lo que la gente percibía como un grupo que nunca fue de Monkees, ¿no? Con buenos compositores, Neil Diamond, Boyce Hart, todos los mejores que se podían conseguir para asegurar el éxito, que sí tuvieron mucha proyección, y eso demostró algo que pues en el futuro vivimos actualmente, ¿no? Que hay una alternativa a la música, una especie de sucedáneo que proviene de la televisión y parece música y se comporta como música y se vende como música, pero no es música, es algo que se hace para la televisión. Los primeros fueron los Monkees, ¿no? Ahora sí hubo un rechazo en México al pelo largo, y eso sí lo recuerdo. Bueno, es que si te tocaba el cabello, el cuello de la camisa, la patrulla ya te podía detener, ¿no? Exacto. Era así de extremosa la cosa. Y por eso, pues, los heroicos que se fueron dejando el cabello más largo y todo, pues lograron meter suficiente desorden porque no había suficientes patrullas, ¿no? Pero sí era muy llamativo y además era una cuestión que te convertía en reo en la escuela, ¿no? En las escuelas también había ese tipo de reglamento de que no podía tocar el cabello, el cuello de la camisa. Y bueno, pues por ahí
Yo recuerdo que en la escuela teníamos un representante, una especie de embajador sin cartera. Su nombre, todavía lo recuerdo, se llamaba Philip Conover. Ajá. Entonces Philip Conover podía andar como los Beatles porque él era inglés. Entonces a él no le llamaban la atención, pues es la denominación de origen. Saludos, Philip. Oigan, no los quiero interrumpir, pero vamos a seguir hablando después del corte sobre las versiones región 4 de los iconos ingleses de los 60. Sí. Y justamente antes de pasar al siguiente bloque, los invito a ver una pieza de uno de nuestros colaboradores que se llama justamente James Bond región 4. Buenos días, mi querida compañera en desgracia. ¿Qué tal, señor Dinamo? ¿Cómo se siente? Aquí, disfrutando de la convalecencia. Alex Dinamo, el James Bond mexicano. Pero este es el lugar y la hora señalada en clave H. Le ha dado la vuelta a todo Centro y Sudamérica. Primero surge una película antes de todas ellas que se llamaba Operación 67, con El Santo, donde mi padre, René Cardona Jr., junta al Santo y a Jorge Rivero y hace la primer estilo de películas tipo James Bond que estaban de moda con Sean Connery. En ese momento ven los resultados de Operación 67, James Bond viene muy en boga, porque lo que te quiero decir es que uno nace en el 62 y otro nace en el 67, eran como la cuarta película, y deciden hacer un James Bond mexicano, pero que funcionaba en Latinoamérica. Tranquil, poupée. Yo creo que Alex Dinamo es no solo una película de fórmula, sino que es una película que intervinieron muchas personas, ¿no? Gente como los Rosas Priego, sin Alfredo Rosas Priego, el editor, pues mi papá no sé qué hubiera sido, ¿me entiendes? Porque mi papá, él lo salvó y lo hizo mucho. Mi jefe, el Güero Herrera, el Rodríguez, el sonidista que hacía los pulsos, un ingeniero que se llamaba Carles, que era el que iba a grabar. René Cerón, no me acuerdo, ¿me entiendes? Estoy hablando de una época donde si tú ves quiénes hicieron esa película ahora, no los juntas. Era una época donde todos se venían por una ilusión. Y déjame contarte algo, las estrenaban al lado de James Bond, Haz cuenta, no le tenían miedo a nada porque teníamos nuestro mercado. Alex Dinamo en el Metropolitan, pues llegó a meter en un día, y no fue de las más taquilleras, pero te voy a contar, llegó a meter en un domingo, era una sala de 2.500, 3.000 gentes, 5 funciones. ¿Quién iba a pensar que uno de los personajes fabulosos que hizo a Julio Alemán fue Alex Dinamo? ¡Fuego! ¡Acaben con ellos! Yo creo que no había otro,
Yo cada que lo veo, digo, queriendo mucho a West Ingles, que es mi padrino, con todo respeto, Julio Alemán es Alex Dinamo. No le veo, tiene el humor, el perche, todo. Sería muy padre hacerle un homenaje a Julio con Alex Dinamo. Yo pongo las películas. Me gusta la combinación. ¡Señor Dinamo! ¡Acérquese si no quiere que le pase algo a su compañera! Ponga las armas. ¡Fuego! ¡Acabe con eso! Estamos de vuelta platicando con Óscar Sarkis, dándole una revisada rápida a la década de los 60, que sin embargo sigue teniendo influencia y peso y presencia tanto musical como cinematográfica en nuestra vida, por lo menos en el imaginario popular, ¿no? Sí. Hablábamos en el bloque pasado de los Beatles, bueno, cuyo legado musical sería imposible analizar en este espacio Sí, pero no hemos hablado de sus satisfactoriamente. películas, que también fue muy interesante. Realmente sin sus películas, yo no sé qué hubiera pasado en México. No creo que este fanatismo que hay, que los Beatlemaniáticos mexicanos son célebres a nivel mundial. Sí, no, claro. Sin aquellas películas que fueron como una línea de vida, ¿no? Porque nosotros creo que veíamos a los Beatles como si fueran unos seres realmente sobrenaturales. Unos porque- semidioses, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? O sea, nadie nos explicó, por ejemplo, que salieron muy bien vestidos y todo, porque pues fue Yves Saint Laurent quien les diseñó aquellos sacos sin solapas, ¿no? Exacto. Pero nos uniformaron a todos porque sentíamos que así nos acercábamos, ¿no? Por Ahora, asociación. lo que me llama mucho la atención es cómo esta fuerza de los 60 y esta permanencia que, bueno, va encontrando como que es revalidada cada determinado tiempo por una nueva generación. Cada vez que más lo- edulcorada, ¿no? Absolutamente, ¿no? Sí. Sí, cada vez está más preparada para su consumo inmediato, pero que de todas maneras es una de las décadas más mitificables, ¿no? Creo que es por ello. Y sin duda el cine, otra vez volviendo a ello, digo, yo realmente creo que le debo a los Beatles el gusto por el cine, porque gracias a que Richard Lester fue el que les hizo las primeras películas y que yo creo que la primera película, comillas, de arte, cierro comillas, que yo vi fue precisamente el NAC y cómo lograrlo, ¿no? Que creo que es su ópera prima Sí. y que también nos troqueló de una manera. Después de ir a ver The Knack, ya todos caminábamos como sus actores, queríamos vivir sus vidas. Andabas con acento inglés, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? como Nos Madonna. queríamos sentir ingleses porque era pues un exotismo al revés, ¿no? Que nosotros aspirábamos a él y al cual teníamos un cierto acceso porque, insisto, ya por lo menos la zona rosa nos brindaba la posibilidad de ir a Londres, aquí a unas cuadras, ¿no? Y todavía no había muchos lugares donde escuchar rock. Pero ¿te acuerdas que había un temor? Me acuerdo que cuando estrenaron The Hard Day's Night, no solo la clasificaron para adolescentes y adultos, cosa que me impedía a mí verla, cosa que nunca le perdoné a la censura mexicana, ¿Pero por qué era censurable? porque era para adolescentes, entonces no era apta para niños, ¿no? Porque era un mal ejemplo, ¿no? Entonces había un miedo hacia todo lo que sonara juvenil. A lo Entonces irracional, me acuerdo ¿no? que Sí. mandaron escuadrones de granaderos Ay, no. al cine donde estrenaron, porque el cine solo era uno, el Continental, y mandaron Después del castillo de Disney, ¿no? Exacto. Mandaron granaderos y después los policías se sentían absurdos porque no había motines como ellos pensaban que iba a ocurrir, ¿no? Es la herencia negra de la prohibición totalmente sorda de Elvis Presley, ¿no? Exacto. Después del incidente del Rey Criollo en el Cine de las Américas, ¿no? Donde Sí. sí hubo un motín y que a partir de ello pues le inventaron esta Además, los historia Beatles no eran obscenos, cosa que era el problema con Elvis Presley, ¿no? que se Sí, decía, se decía que su o sea, movimiento porque de movía la cadera. cadera. El ¿no? movimiento pélvico, ¿no? Pélvico, sí. Sí. No, aquí lo que sucedía nada más es que eran unos greñudos, ¿no? El culto a los Beatles, el legado de los Beatles, la herencia de los Beatles es evidente, ¿no? Pero hay Sí, otra ¿no? figura inglesa que es también como un héroe nacional y lo pudimos ver en la inauguración de las recientes Olimpiadas, Sí, que claro, fue claro. quien en teoría trajo a la reina en una producción de Danny Boyle, que es otro de los, bueno, él es escocés, ¿no? Sí, sí, en pero términos, es británico. dirían los ingleses, que es James Bond, ¿no? Sí, pero es curioso porque los dos cumplen 50 años precisamente ahora, ¿no? Son dos mitos, uno musical perfectamente
aceptada su Asimilada. mitología, asimilada su mitología. Y otro que nos preguntamos por qué ha durado tanto. Yo no por eso digo, a lo Eso- mejor es algo que luego te odian, como cuando dices que odias a las guerras, las galaxias, ¿no? Porque realmente, digo, es anacrónico, bueno, no sé, tú me dirás, Sí, es ¿no te parece anacrónico, o sea, anacrónico el mito fue de creado Bond? Ajá. en el momento en que el Imperio Británico todavía era un imperio, o sea, y fue creado por un espía de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta creación que es el superhombre Pero es un seductor, supermacho, es un supermacho, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa Racista, idea sexista. colonialista, o sea, todos los ismos que se le pueden achacar, ¿no?, negativamente, y ha sido la franquicia más popular en la historia del cine. Se calcula que 1 de cada 2 personas en el mundo ha visto alguna película de James Bond. Wow, es una cosa bárbara, porque además, si tomamos en cuenta que James Bond, yo estoy seguro que en México siempre ha gustado porque él siempre trafica con la desigualdad, que yo digo que es una de nuestras características más esenciales, ¿no? Porque él sí va a lugares de extrema riqueza, elitista, exotismo, ¿no? sí, tiene siempre acceso a todo lo mejor, ¿no? Ajá. Y entonces creo que lo que pasa es que nos invita a ver ese mundo al cual nunca tendremos acceso, ¿no? El de los yates lujosos y rapidísimos. Las mujeres hermosas. Las mujeres hermosas que además de todo son ellas las que se le avientan a él, ¿no? Porque como siempre tiene una agenda. Hay una complicidad con el Pero con el siempre hay una sexismo buena de y él. una mala. Una que lo va a traicionar y que va a morir. Pero a ver, hay una y cosa ahí buena. como muy fascista con la belleza, ¿no? Porque seguramente nunca intentaría seducir a una espía fea, ¿no? Ah, no, claro. O sea, hay una cosa de elitismo incluso en ese nivel. Precisamente la de Rusia con amor, que fue la segunda. Que es una contrincante sargento rusa horrible a propósito, ¿verdad? Que tiene una navaja en el zapato. Ah, sí, es cierto, ¿no? Pero era exactamente... Pero con ella no había romance, solo había que era antagonismo. aquella mujer de la que nos hablaban, que los rusos preferían amar a su tractor, ¿no? Sí, Estaba más guapo que el tractor que ella, ¿no? Ella, sí, pero en realidad tenía. todas las demás son absolutamente inalcanzables, son seres imaginarios, ¿no? Pero a la vez totalmente sometidas a él en el primer momento sin cuestionarlo. Absolutamente, ¿no? ¿no? Sí, Y no, entregan incluso las fidelidades que a veces eran... Traicionan a los jefes. Sí, todo, se ponen ¿no? en peligro, ¿no? Porque los jefes siempre las van a querer, aplicar el correctivo. Y bueno, este personaje es un poco lo que todos quisiéramos ser, incluyendo ¿verdad? que es un No digas imperialista, un sexista. Sí, pues no le encuentro otra razón de ser a que hayamos ido pasando por un desfile de actores que van cambiando al personaje. Y que, por cierto, yo la pregunta que me hago es, ¿ese personaje tiene algo que ver con el que escribió Ian Fleming? No, ¿verdad no, que de llegó a la hecho, pantalla y Ian se Fleming, convirtió en otra cosa? la primera que vio que fue Doctor No dijo, es un horror. Sí, que Pero le también, hicieron a pero también lo acusaban a mi muchacho. a Fleming de todo esto que Ah, no, estamos claro, diciendo, por ¿no? También sus supuesto, o sea, novelas tenían toda esta carga. Pero eran más brutales, o sea, las películas Pues es son mejor, esto, pero ¿no? antiséptico. Pero ¿no? mejor. Sí, sí, sí. Es que también el problema que yo le veo a muchas películas de Bond, sobre todo de los 60, es que o sea, tiene toda esta parte de sexismo, racismo y demás, que bueno, no es necesariamente mal en el cine, nos puede divertir la incorrección política, ¿no? Pero son muy simples, ¿no? Es decir, es todo inverosímil dentro de lo inverosímil que se supone que puede ser una película de acción. Es decir, le falta malicia. No sé, novedad de como que James algo Bond le es que no falta. traía sombrero blanco, ¿no? Porque era así como cowboy de Tom Mix, ¿no? Lo que él hiciera era bueno, así Exacto. fuera matar Claro. a toda la gente que matase, ¿no? Porque lo hacía en nuestro nombre, Pero ¿no? por De eso la- me parece que la más interesante de todo el ciclo ha sido Casino Royale, donde presentó un Bond diferente, un Bond con prejuicios de clase, que él no es un peladito, ¿no? Es un Bond Dejó de tomar no sé más qué. neurótico, Ujú. ¿no? Entonces me parece que es un Bond Pero- que se dio un giro hacia, por lo menos Casino Royale la recuerdo, todas las demás se me hacen una masa, las he visto todas, debo confesar, ¿no? Pero todas se me hacen una masa así, que es uniforme. contaminan Pero entre por sí. eso criticaron mucho a Casino Royale. Dejó de tener Dejó de una, tener facción, una- una una- fracción de fans porque no les parecía que fuera Era demasiado melancólico, realista, era ¿no? demasiado realista. Sí. Pues Con yo- estándares yo de fantasía. Debo de poner la nota aquí, escandalizar a todos, porque a mí me gusta Casino Royale, pero la parodia, la antigua, la sesentera, ¿no? La sesentera, con David todo Niven y Peter Sellers, y por supuesto Woody Allen en Sí, el sí. papel del villano malvado. Jimmy Bond. Jimmy Bond, el sobrino que no se atrevía a hablar frente a David Niven. Y es que lo que pasa es que esa pues ya es la tercera en la serie, aunque no pertenece a la No serie. pertenece formalmente, oficialmente a la pero, serie. Pero viene en tercer lugar, ¿no? Y ya desde entonces destriparon absolutamente al personaje de Bond. Y Bueno, las parodias de Bond fueron también
es todo un género. Incontables, ¿no? sí. Sí, de las cuales yo recuerdo con particular cariño a Flint. Nuestro hombre Flint, que era verdaderamente, pues ya la risa total. Sí, no. Era y en televisión el Superagente 86. Ah, bueno, ya, eso sí, ya llegamos a Mel Brooks y entonces se rompió la presa, ¿no? Está el verdadero Q, ¿no? Que es Albert Broccoli. Exacto, el verdadero Q es Albert Broccoli. Es que, ¿de dónde, o sea, cómo fue gestando el éxito y y reinventándolo, porque de algún modo Bond se ha adaptado a los tiempos. ¿Verdad? ¿no? Sí. Sí, ha ido cambiando. Pero forzándose cada vez más. O sea, ya no Sí, puede ser el mismo y personaje. llegando incluso a la autoparodia, ¿no? Cuando pasa por Roger Moore, era como un pedazo de roast beef ambulante, ¿no? Sí era muy, muy autoparódico. Muy divertido realmente, Sí, porque sí. pues ya se estaban pitorreando abiertamente de ese James Bond, que es además siempre impecable, ¿no? Nunca se arruga. despeina. Exacto. No, bueno, para no esta se arruga en ningún sentido. Para esta última entrega, para Skyfall, Ajá. todos los trajes los hace Tom Ford, ¿no? Imagínate, Imagínate, nada más, ¿no? Sí. Pero es que todo está absolutamente bajo control, ¿no? Pero bueno, esta época de Daniel Craig a mí también me asusta un poco, porque ahora sí, como ya todos sabemos que todo es brutalidad y que finalmente para qué arreglar las cosas con diplomacia si se pueden arreglar a bombazos, ¿no? Da miedo este James Bond, que además de todo sí lo lastiman feo, ¿no? Sí, no. Es otra cosa que se ha vuelto gore, ¿no? Ya no es, Sí. ya no es Todo aquello tan impecable, tan en su lugar, desapareció con invulnerable, el mundo. ¿no? De hecho, Judy, la Sí, nueva, sí, ya sí. En una de estas entregas le dice, eres un misógino cerdo, no sé qué, Exacto, ¿no? O sea, sí, ya lo critica hasta Que ya tu se lo jefa te diga canta, eso, ¿no? ¿no? Sí, sí. Además, esta jefa mujer, ¿no? Que de repente nos cambiaron a Amy y que se volvió mucho más interesante, ¿no? Sí, además fue una muy buena actriz, que es Es que es Judi Dench, Dench, sí, realmente contribuye mucho, ¿no? Hay un dato que yo siempre olvido y es de lo más sencillo, ustedes dos lo deben de recordar. pongas a ¿En pelear. cuál de las películas de James Bond aparece nuestro querido Pedro Armendáriz en el papel de un gitano? En el de Rusia con amor. Desde Rusia con amor, ¿no? La segunda, es ¿no? la segunda, Y sí. yo me acuerdo, decía, pero es que es Pedrito, Sí. ¿no? O sea, me daba mucho orgullo, ¿no? Que estuviera ahí estuviera a la altura al lado de- de James Bond y además Sí, ayudándole, ¿no? Exacto. Estaba del lado de los era buenos, Era su cuate. Exactamente. Sí. Y un Aunque Y el fuera- hijo salió en una que no me acuerdo, una de Timothy Dalton, que fue el James Bond más oscuro. Sí, Porque súper además lo gris, hacía ¿no? como malhumorado. O sea, Timothy Dalton como que le daba pena ser James Bond. Entonces era un. Bueno, a un Daniel Bond Craig creo realmente- que le tuvieron que convencer mucho para que Sí, fuera. Ya sí, le daba penita también. Muchísimo. Sí, no. Pues bueno, pero no era su hit ser James Bond. Es terrible No, porque claro. yo me acuerdo más de George Lazenby, que es verdaderamente lamentable, pero porque por lo menos tiene eso, ¿no? De que Sí. realmente lo ve uno, híjole, ¿quién hizo ese casting? ¿Verdad? ¿Qué estaban De la pensando? oscuridad y de regreso a la oscuridad. ¿no? Sí. Bueno, pues es que es todo un fenómeno lo de Bond, pero yo sí tengo la sensación, bueno, a ver, yo siento como que se está muriendo, pero la taquilla no, ¿verdad? No, Al contrario, estoy seguro esto que va a ser- Skyfall va a ser un éxito rotundo. Pues es que de las películas que ya ves, porque tienes Sí, que ver, porque si no ya se vuelve un Es un círculo. poco como el placer de las caricaturas para los niños, ¿no? Es el placer de lo ya conocido. Y entonces ya sabes que no te lo van a variar demasiado, que va a haber una... Te digo, tiene toda la fórmula. Entonces yo creo que ese es parte del atractivo de Bond. Pues ya Quiero superó creer. por lo menos a Don Gato, ¿no? Ya tiene más instancias que Don Gato, ¿no? Sí, sí. Y bueno, efectivamente están preparando también otro monstruo de la taquilla, porque lo que yo sí les puedo decir desde mi parcela es que ya se prevé que el tema de Skyfall, cantado por Adele, va a ser el más bueno, vendido porque de la además historia. Ah, hasta no, ahora, ¿no? claro, De toda la por saga. supuesto. Otro fenómeno inglés del que ya hablaremos otro programa porque Pero ya se sí, nos acabó el fue tiempo. Era previsible. Le damos muchas gracias a Oscar Sarkis. A Gracias. ustedes, por presencia del supuesto, un programa. gusto platicar con ustedes. Y nosotros volvemos en un momento después de una pausa. Ocho de la mañana con 58 minutos, 15.6 grados Celsius la temperatura. Juntos recordaremos que la Beatlemania es universal. Él era el que cantaba. De repente escuché una canción y pum, me quedé pasmado.
en Plano Abierto hablando de la década de los 60 y la explosión cultural que supuso los Beatles, James Bond. Estuvimos platicando muy agradablemente con Oscar Sarkis, que supongo que tú andabas también por ahí recorriendo Sí, las fue un calles. recorrido nostálgico, que más joven, debo decir. Yo, a mí la Beatlemanía, cuando inició, yo era un niño, pero me tocó ya el florecimiento de los Beatles, todo ya en la adolescencia. Pero entonces sí es la música que se queda tatuada en el cerebelo, ¿no? Realmente es algo que es imposible. La música que te guste y a la que te aficionas en la adolescencia está probada, es la música que más te emociona a lo largo de toda tu vida, ¿no? Totalmente, sí, por eso yo no me puedo todavía deshacer de los 80. Exacto. Que por no se supuesto. compara, ¿verdad? Con los 60 ni con los No, Beatles. sí, pero bueno, y James Bond sigue recaudando millones de pesos, ¿no? Y de dólares por en todo el mundo. Y por lo visto lo seguirá haciendo, ¿no? Es Sí. decir, los diamantes son eternos y yo creo que los Beatles y James Bond también. Sí, ¿no? bueno, porque además, ya hablando de James Bond, es una franquicia, ¿no? Entonces, estas películas que cuestan tanto dinero, pues también se apoyan en grandes campañas de publicidad. Entonces, yo creo que a las siguientes generaciones, que a lo mejor ellas sí tal vez nunca oyeron hablar o no tan pronto de James Bond, se van a enterar en algún momento porque es omnipresente la figura de James Bond y la publicidad de James Bond. Exacto. ¿No? Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Así es. Esperamos que se queden con nosotros una semana aquí sentados donde están para que nos vean la próxima semana, en donde estaremos en una emisión más de Plano Abierto.